museos. Estamos con José María Luna, que es el responsable de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Picasso, del Museo Ruso de Málaga, donde estamos, y también del Centro Pompidou de Málaga. Lo primero de todo, para el que no te conozca, que no creo que haya mucha gente aquí en Málaga que aún no sepa quién es José María Luna, ¿quién es, de dónde viene y cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, voy en coche, he llegado, que no es fácil a veces. Bueno, José María Luna es un entusiasta de la cultura y el arte que empezó desde muy joven y que ha tenido mucha suerte. Que ha tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales, aprender con algunos de los mejores, tener excelentes colaboradores como tú. Muchas gracias. Y bueno, pues a base de trabajar y también de suerte, porque siempre viene bien un poco de suerte, pues empecé en el Museo de Grabado Español Contemporáneo, que lo puse en marcha en Marbella, después de terminar mi carrera, en fin, de mi estudio de posgrado, aunque no se para ni se termina de estudiar porque no se para de aprender. Luego me fui a Granada, a la Fundación Rodríguez Acosta, un sitio que bien conocen y que es uno de los sitios más maravillosos donde hemos podido trabajar seguramente en nuestras vidas, donde pasamos probablemente también por distintos motivos, dada nuestra diferencia de edad, probablemente uno de los mejores momentos también de nuestras vidas. Y bueno, la vida te va llevando por distintas circunstancias y el alcalde de Málaga hace algunos años, ya han pasado 11 años, me llamó para poner en marcha la casa natal, para hacerme cargo de la casa natal, para darle una vuelta, para actualizarla, para resetearla y actualizarla. Y bueno, no lo debía hacer tan mal porque me encargó también poner en marcha el Centro Pompidou Málaga y al poco tiempo pues ya estamos en conversaciones con el Museo Ruso de San Petersburgo, pues también me encargó y configuramos el organismo autónomo local que se encargaba de la casa natal, lo configuramos como una agencia pública municipal para la gestión del museo y en eso estamos desde hace ya, pues desde el 2014. En 2014 se constituyó la agencia, en el mes de marzo del año 15 se inauguró primero esta colección del Museo Ruso de San Petersburgo y unos pocos días después, muy pocos días después, el Centro Pompidou de Málaga. Y bueno, pues creo que los resultados para la ciudad en todos los aspectos pues son conocidos y han sido y están siendo muy positivos, como digo, en todos los aspectos, no solo en el turístico, sino en toda la actividad cultural que se desarrolla y se desempeña, no solo en los centros que gestionamos desde la agencia, sino en todos los museos de Málaga que estás empezando a recorrer en estos días. Pues sí, la verdad es que sí. Como has dicho, nos conocimos hace unos 20 años aproximadamente. Tampoco hay que dar datos exactos de fecha. En la Fundación Rodríguez Acosta. Me gustaría saber, en tu opinión, cómo es de diferente gestionar una fundación a gestionar un museo. Es decir, ¿hay algunas cosas que te aten más de manos que otras? ¿Algunas cosas que en un sitio puedas hacer más fácilmente que en otro? En ambos casos, en ambas situaciones, bueno, aquí gestiono 3 museos y allí en realidad era un museo con jardín, un museo con un bien de interés cultural, un monumento nacional, pero la gran diferencia evidentemente es que aquello era una fundación privada y yo estoy trabajando ahora mismo en una agencia pública municipal que es 100% municipal y está sujeta a todos los procesos de tramitación administrativa que un estamento de la administración local pues está sujeto, lo cual pues hace que los tiempos se alarguen mucho más a la hora de poder poner en práctica algunas decisiones, lo cual te exige una planificación a futuro, estratégica, más intensa, pero es verdad también que el día a día, como en todas las organizaciones, pues te va comiendo y planificar, pues se intenta todo lo que se puede, pero no siempre se llega a tiempo como nos gustaría. Y en una fundación privada, como en cualquier empresa privada, el problema también está en planificar, pero uno puede tomar decisiones. Las fundaciones son entidades no lucrativas que están sujetas a fiscalización también
y por tanto y a control por parte de no solo de su patronato, sino del protector de fundaciones. No piensa la gente que en una entidad privada el director puede hacer lo que le da la gana, pero evidentemente se pueden tomar decisiones y llevarlas a la práctica con unos tiempos más cortos, ¿no? ¿Y personalmente merece la pena dedicarse a la gestión cultural? Desde un punto de vista personal, familiar, la conciliación, porque supongo que son horas y horas y horas las que uno pasa aquí, uno no tiene un horario de 8 a 3, sino que está todo el día. Bueno, yo te he dicho antes que he tenido la suerte, cuando me preguntaba de dónde venía, he tenido la suerte. Pues sí, he tenido la suerte de tener esta profesión. Es una profesión que necesita mucha dedicación, en horario, en intensidad, pero no me voy a quejar, soy un absoluto privilegiado. Ahora estoy viviendo unos tiempos de exigencia física y mental muy fuerte, por distintas circunstancias, pero no me arrepiento. Esta es una profesión que ya se lo digo a muchos de los alumnos que asisten a algunas de las clases, a las que me invitan en algunos foros, que esta es una profesión donde uno no viene a hacerse rico, pero es verdad que hay un enriquecimiento personal en el sentido humano y cultural que no muchas profesiones te pueden dar. Como tú bien sabes y lo viste conmigo en Granada, la actividad cultural te permite entrar en contacto con personas realmente interesantes, personas que cuando entran en tu vida no hacen otra cosa que hacerte un poquito, si no mejor, un poquito menos malo. Y esto solo hay una profesión que yo conozca que te lo da. No quiero decir que en otras profesiones no haya gente estupenda, claro que la hay. Es más, lo que te proporciona la gestión cultural es entrar en contacto con esas otras personas y esas otras profesiones que te hacen, como digo, más rico en lo humano, aunque en lo material, pues evidentemente que tampoco me puedo quejar, como insisto, soy un privilegiado, que he tenido la suerte de poder desarrollar mi trabajo y mi vocación, pues tiene mucho retorno en esta profesión, mucho retorno. ¿Qué es lo más grato y lo más ingrato que te ha tocado vivir? No lo sé, no lo sé. Hombre, lo más grato. Siempre digo que la experiencia en la Fundación Rodríguez Acosta a mí me marcó. Hay un antes y un después de trabajar en Granada, por el espacio maravilloso al lado de la Alhambra en el que pudimos trabajar durante un tiempo, por las personas que conocimos allí, por trabajar de la mano de don Miguel Rodríguez Acosta, un artista y persona realmente extraordinaria y excelente, por levantarme todos los días y subir por la Cuesta de Gómez y el bosque de la Alhambra para ir a trabajar. Eso no tiene precio, efectivamente. Para los demás más cercanos, eso no tiene precio. Y lo más ingrato, mira, ya sabes que yo jugaba al baloncesto cuando estaba un poquito menos torpe, y la canasta importante es la próxima. La que has metido antes o la que has fallado antes ya no tiene importancia, ya hay que jugar y trabajar para la próxima. Entonces de lo ingrato no me ha jugado. Mejor olvidarse, mejor cuenta nueva. Sí. Pues la verdad es que sí. Me gustaría saber, en tus propias palabras también, ¿qué requisitos tiene que tener un buen gestor cultural? Bueno, el gestor cultural debe ser alguien que tenga un perfil, y perdón por el palabra, transversal. Es decir, la gestión cultural no es leer muchos libros, que también, escuchar música y conocer música, que también, visitar exposiciones y museos, que también, en fin, tener un conocimiento cultural más o menos amplio y cultivado, que además no se cultiva o no se termina de cultivar nunca, sino que uno tiene que tener la mente abierta, eso es fundamental, pero también estar abierto a otros conocimientos y otras habilidades, porque como yo digo siempre, y perdón por referirnos tanto a la Fundación Rodríguez Acosta, y que nos tienen que perdonar tus espectadores, pero bueno, como lo tenemos en común, pues me resulta mucho más fácil para explicarme y para que me entiendan. ¿Qué sabía yo de jardines cuando terminé la carrera? ¿Qué sabe uno de recursos humanos? ¿Qué sabe uno de contabilidad cuando termina una carrera de historia del arte?
Por tanto, no hay una sola carrera que te habilite. Lo que hay es no es una cuestión de aptitud con P, que hoy en día la gente joven está muy preparada en muchos sentidos, sino de actitud con C. Es una cosa que tiene que ver con la predisposición y con la capacidad de visualizar los proyectos y anticiparse a su materialización. Estar con el radar puesto, como dice otro buen amigo común nuestro, Juan Manuel Bonet, tener el radar constantemente puesto para estar al día de lo que está pasando y poder, en función del desempeño que realice, elegir los formatos, las soluciones, las propuestas más adecuadas para... Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo definirías tu tipo de gestión? Porque estás gestionando un museo que, digamos, es de un arte un poco más tradicional, si es que Picasso quiere ser tradicional, y otro que es el Pompidou, un arte contemporáneo. ¿Qué tipo de gestión? ¿Se puede hacer, digamos, la misma gestión en uno que en otro? ¿O o eso cambia en función del museo, de la tipología del museo? Pues es una buena pregunta. Todo es distinto, pero se puede manejar. Me explico. Desde la seguridad, la producción, la atención en sala podría ser incluso distinta en cada centro, en función de cuál sea su misión y su visión. Lo importante es que eso luego tenga coherencia. Lo que nosotros intentamos desde la agencia es mancomunar los recursos y los esfuerzos, de tal forma que haya una optimización de esos recursos que son públicos a través de una economía de escala, pero también una coherencia en el criterio de la gestión, porque como he dicho antes somos 100% públicos, 100% municipales. Claro, tratar una actividad cultural o expositiva en el Museo Ruso o en la colección del Museo Ruso, que no es un museo ruso, es un museo de Málaga, con arte ruso y con cultura rusa como tema de estudio y de promoción, que en el Centre Pompidou. Son cosas distintas, hoy con la Casa Natal de Picasso. Pero luego hay una serie de cosas que podemos hacer mancomunadamente, como te decía, y que debemos hacer porque tenemos la obligación de, como decía, optimizar los recursos públicos. Y eso nos lleva a un intento de excelencia en la gestión que nos exige muchísimo y que es mucho más complejo de lo que la gente puede imaginar cuando ve por fuera las exposiciones abiertas con las colecciones. Hay muchísimos detalles que no tienen que ver con la experiencia artística, pero que tienen que ver con la experiencia del visitante que uno tiene que cuidar. Porque el visitante viene a tener una experiencia artística, pero también a pasar un rato agradable, a estar en un entorno extraordinario, que se sale de su rutina, en el que le presentamos unas colecciones de arte y les contamos unos discursos a través de esas colecciones y les trasladamos una información. Pero eso hay que hacerlo hoy en día, ¿no?, de una manera mucho más imaginativa y creativa que al principio, en el que solo la propia obra y el propio conjunto, lo que era, en fin, destinado a la vista del especialista, pues contaba o solamente hacía falta colgarlo y estar expuesto. Ahora tenemos que habilitar otra serie de canales para que el público, canales no solo físicos ya, sino fundamentalmente también digitales, lo cual nunca va, en mi opinión, a sustituir a la experiencia física de enfrentarse a una exposición de obra de arte o de piezas únicas, y tenemos que habilitar todo manejar todo ese tipo de variables para que al final la visita tenga un sentido, no solo un sentido lúdico, no solo un sentido emocional, no solo un sentido experiencial, como se suele decir ahora, sino que tenga un sentido porque somos instrumentos de la sociedad para transformar, si no mejor, como digo antes, por lo menos no a peor, a la propia sociedad. Ahora que ha abierto, digamos, el melón un poco de lo que es el tema tecnológico,
Coincidimos esta misma semana en el Foro Tecnológico Internacional de aquí de los Museos de Cultura de Málaga y hubo más de una conferencia bastante interesante. Como por ejemplo en la que se presentó la propuesta del Museo Wesenburg de Bremen, en la que se llevaba, digamos, el modelo de Pay as you stay. Es decir, tú pagas €1 por cada 10 minutos, o máximo 9 euros que es lo que vale la entrada, y se ha comprobado, o sea, eso se comenzó en 2018, hasta que comenzó la pandemia en 2020 se llevó a cabo, y se demostró que se aumentó la visita al museo en un 72%. ¿Crees que esto es aplicable a los museos españoles? Bueno, hoy en día con el dichoso algoritmo se puede calcular todo de la misma manera, es decir, como tú bien sabes, esa experiencia de Bremen está basada precisamente en los ajustes de tarifas o en los precios dinámicos para hoteles y compañías aéreas que pretenden optimizar a través de ese tipo de herramientas pues sus propuestas y sus equipamientos, ¿no? En los museos españoles podría ser, en los nuestros tenemos una dificultad actual, que es que la agencia que ellos gestionan es una agencia pública municipal al 100%. Por tanto, nuestros precios son precios públicos. La tramitación de un precio público en la administración local es bastante compleja, de modo que yo no tengo la facilidad y la versatilidad de ajustarme, pero sin duda vamos a tener que ir yendo hacia ese camino. No solo ese de ajustarse al precio dinámico, sino otro tipo de ofertas que se producen y que nos permiten monitorizar el comportamiento de nuestros visitantes y por tanto hacer un tailor-made en el tipo de visita. Eso no es que sea el futuro, es ya el presente, como demuestran estos museos, que en general suelen ser entidades privadas, por tanto su capacidad de gestionarse es mucho más dinámica, como decía antes, pero la administración pública al final acaba llegando también a esos sitios y se van encontrando las fórmulas. Nosotros estamos muy limitados por el plan de ajuste y equilibrio presupuestario de las administraciones locales, que no nos permiten desarrollar todo lo que la estructura tiene en la cabeza desde que la pusimos en marcha, pero bueno, los tiempos, como digo, en la administración pública son un poquito más lentos o más largos que en lo privado, pero al final se acaba llegando, porque la administración pública tiene un tiempo más lento, porque son procesos enormemente garantistas y fiscalizados para que no haya problemas y para que la transparencia sea la máxima. También se acuñó un término que fue digital, es decir, el híbrido entre lo físico y lo digital. ¿En qué, de todo ese proceso, si queremos llegar a la meta de hacer un museo mitad físico, mitad digital, en qué parte de ese proceso estamos aquí en España? Bueno, yo no creo que la meta sea que mitad físico, mitad digital. Cuando se habla de Free Digital, no se está hablando de que la mitad del museo tenga que ser físico y la otra mitad digital. Se está hablando, en mi opinión, de que hoy en día los museos ya no pueden estar ajenos a lo digital. Pero lo digital es un complemento, lo digital es una vía para, por un lado, atraer a más público, a través de más información y más facilidades a la hora de realizar su visita. Por otro lado, complementar y completar la visita con más información, con más material que permita enriquecer esa experiencia al visitante. ¿En qué proceso estamos? Pues depende de los museos. Depende de los museos, depende de sus capacidades, depende de sus dimensiones, depende de también sus ambiciones. Hay museos que van más avanzados y museos que van menos avanzados. Nosotros hemos trabajado con lo digital de una manera mucho más intensa, como todo, a partir del COVID. En su momento, durante el tiempo del COVID, pues todos nos volcamos al territorio virtual y digital, y evidentemente hay momentos que son más propicios que otros. Está también en nuestro punto de mira. Nosotros tenemos estamos en los
procesos de gamificación también, que hay una parte de nuestro público que tiene ese interés de llegar de una manera más lúdica a cierta información. Ya se está hablando del metaverso. Otra de las cosas que se dijeron fue una charla sobre los NFT. Y, bueno, eso es otro mundo. Claro, en la que Fernando Carmona, que es socio fundador de Cryptis, dijo que la desconexión de los jóvenes con los museos, si siempre había sido mucha, ahora es prácticamente total. ¿Crees que los NFT son una buena manera de volver a atraer a los jóvenes al museo digitalmente hablando? Bueno, punto 1, niego la mayor. Solo hay que ver nuestra estadística de visitantes, o sea, la desconexión no es total. Evidentemente la gente joven está muy en el entorno virtual digital, pero cuando le interesa viene a lo físico, ¿de acuerdo? Los NFT es un territorio que permite, pero el NFT lo que te permite es acceder a un modo de arte, no al museo. El non-fungible token es un elemento en el que, en mi opinión, se están cometiendo muchas barbaridades en su nombre, porque desde el punto de vista artístico, el NFT es algo que debe crearse para ese territorio, no es algo que se crea de lo físico y se traslada o se traduce al NFT. Eso es como trasladar un cuadro de Picasso, ya que estamos hablando de la casa natal y de los museos que gestionamos, un cuadro de Picasso a NFT. Picasso pintó ese cuadro para un lienzo, con su bastidor, con su pintura. Trasladarlo a digital puede ser bueno a la hora de como decía antes, una herramienta complementaria de la visita o de la información que trabajamos. Pero ¿para qué quiero yo un trozo de una esquina de un cuadro de Picasso al que yo solamente tenga acceso para verlo en mi teléfono? ¿Y no crees que Picasso, como genio que era, estaría de acuerdo y estaría, digamos, loco por crear arte digital? Es que lo que estoy diciendo es que no es lo mismo una obra que se ha creado de lo físico convertida en un NFT, que tiene más que ver con el ansia de propiedad y el ansia individual de poseer algo, que con el ansia de tener algo artístico. Es una ansia de diferenciación y de singularización. El NFT tiene su propio territorio, por tanto el NFT tiene que crearse desde las herramientas de lo digital y virtual. Y a partir de ahí, pues ya entramos en el territorio comercial, en el mismo marco competencial prácticamente que una obra física, porque ya entran las mismas circunstancias. Tengo dinero, quiero comprar, quiero que todo el mundo sepa que lo he comprado, o no quiero que nadie lo sepa porque yo es que me encanta tener en mi teléfono esta pequeña pieza de obra de arte creada desde el teléfono para eso, que tener un cuadro de Picasso, un trocito de un cuadro que solo soy yo el que puede acceder a ver esa esquina, cuando yo puedo ver ese cuadro en cualquier momento de mi vida, cuando vaya al museo o en cualquier herramienta de tipo Google Art que me permita ver ese cuadro. Es decir, pongamos la señorita Aviñón, pero yo me compro la esquinita del margen inferior derecho de la señorita Aviñón y lo tengo en mi teléfono yo solo. Bueno, lo tienes tú solo, pues yo lo veo en Nueva York, que me cuesta más barato que lo que tú has pagado por esa esquinita, y veo a la señorita Aviñón, o me meto en Google Art y veo señorita Aviñón, o me voy a mi biblioteca y hago una buena reproducción de la señorita Aviñón. O sea, yo no te veo comprando NFT. Es que eso no es un NFT, es que yo entiendo que el NFT es lo que se crea directamente para el teléfono, eso es una reproducción en términos digitales de una obra física. Por lo tanto, vale lo mismo que cualquiera de las fotos que están en el catálogo, que están en esa mesa. Eso no es un NFT. El NFT es lo que se crea desde y para la tecnología non-fungible token. Eso es lo que yo quiero poner en NFT. Estuvo hablando también de que se digitalizaban obras físicas, se guardaban en cajas fuertes, digamos, en bancos, donde fuera, para protegerla, y se quedaba solo con la obra digital, un propietario. Eso es mercado. Eso es retirar del mercado una oferta para que la demanda aumente y se encarezca. Y solamente lo pueden hacer los gestionarios. Pero eso es mercado. Yo estoy hablando de creación. Estamos hablando de arte y de cultura. Entonces, evidentemente, no soy un ingenuo y el mercado está relacionado con el arte y el dinero, pero la creación no tiene nada que ver. No. O sea, un cuadro encerrado en una caja fuerte no es más importante que un cuadro que está en un museo.
probablemente sea una estrategia estupenda tener la caja fuerte para que la gente suba y pague más por ese, bueno, muy bien, o para que cuando lo enseñemos una vez al año las colas sean kilométricas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya, yo no entro en eso, eso no lo niego, sino lo que no me voy a negar es a lo que está sucediendo, está sucediendo y son cosas así, pero no me hable de que eso es arte, no me hable... si me preguntas si me gusta lo que han pagado por 50 y tantos millones de euros por aquel artista, no sé qué, que han hecho, o lo del gato con la bandera arcoíris, pues bueno, habrá gente que le guste o no, perdón. Las 500 ballenas. O las 500 ballenas, lo que sea. Yo puedo gustarme o no, lo puedo comprar, porque dices, ¿tienes dinero para comprarte las 500 ballenas o para comprarte un cuadro de Picasso, o uno de Goya, o uno de Repin, o uno de Madelich? ¿Qué elige? ¿Las 500 ballenas? Pues yo creo que me quedaría con un Goya, o con un Picasso, o con un Repin, ¿vale? Pero probablemente haya gente muy joven que está en ese mundo, que, bueno, te digo solamente un detalle. El Goya me lo puedo llevar, depende del tamaño, bajo mi brazo. El NFT, si se va la luz en el mundo y se acaba la energía eléctrica y se van abajo todas las bases de datos y todas las nubes, pues te has quedado sin NFT. El Goya me lo tienes que quemar. Pero, en fin, no, esa es la realidad, ese es el mundo y eso es lo que está pasando. Entonces hay gente que le gusta el NFT, pero insisto, yo entiendo una obra de arte en NFT cuando se crea desde el NFT para el NFT. Cuando se trocea y se parchea una obra física y se traslada, creada en el territorio y en el ámbito físico y se traslada en el NFT, me parece que ahí ya estamos en otro tipo de circunstancias y situaciones. Un amigo tuyo que presentaste en estas conferencias de las que estamos hablando, Maurice Davis, dijo precisamente: el dinero es una herramienta y no la razón de un museo para existir. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Viniendo además de una corporación municipal. Por supuesto, la razón de un museo, la razón de un museo es una razón sociocultural. Todos los que trabajamos en la cultura, me preguntaba antes, ¿merece la pena? Lo hacemos con la ilusión, con la idea de intentar contribuir a que, como digo, y en eso, por eso que no quiero ser tampoco un optimista absolutamente irracional, a que, vale, no haremos que la sociedad sea mejor, pero la haremos que sea un poquito menos mala. Pues la cultura, hay muchísimos casos, ¿vale? Siempre se dice que se saca lo del nazismo y no sé qué, que si Alemania era una nación muy culta, pero mira lo que pasó. La cultura hace mejor a la sociedad. La cultura hace mejor a las personas y al hacerlas mejor a las personas, estas mejor a la sociedad. Tampoco soy un iluso y voy a pensar que va a pasar con el Fahrenheit 4.1, que todo el mundo va a estar leyendo a todas horas. No, pero cuanta más gente acceda a la cultura, cuanto más gente tenga la mentalidad abierta que la cultura te exige, pues seremos capaces de entendernos y de hacer que la sociedad, de hecho es que estamos aquí y ahora en este tipo de sociedad por los progresos que la cultura nos ha proporcionado. Mucho orden, que ha sido el príncipe de Asturias hace poco, hizo un librito maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil, donde hace una apología absolutamente emocionante de lo que la cultura y los saberes y el saber por sí mismo significa y los beneficios que eso trae luego arrastrados para la sociedad, incluso los económicos, aunque no se haga con... que es un elogio y defensa de la cultura como enorme palanca de transformación que aparentemente no es productiva en el sentido material e inmediato del término, pero que al final es que construye la sociedad. ¿O es que alguien piensa que hubiéramos llegado aquí sin el saber y el conocimiento, sin el afán y la ambición del ser humano por saber, por el saber, no por el saber, por el retorno inmediato del dinero? Hemos llegado aquí por esa maravillosa inquietud del ser humano que le diferencia de los animales, del saber por saber sin la recompensa o el retorno inmediato de un resultado. El hombre estudia cosas aparentemente inútiles,
pero que luego tiene unos resultados tremendos, que es lo que nos ha permitido que ahora mismo estemos grabando esto con un chisme ahí, que no tiene cables, que no tiene prácticamente nada, La tecnología, ¿a dónde hemos llegado? y que tiene una resolución, y a dónde vamos a llegar. Seguro que sí. También el señor Davis también estuvo hablando de diferentes tipos de dinero a la hora de gestionar el museo. A mí me hizo gracia porque parecía que estaba hablando de Fórmula 1, porque digo que era dinero muy blando, medio y dinero duro, dependiendo de la contrapartida que ese dinero te pidiera. Dinero, por ejemplo, blando, en el que era, digamos, a fondo perdido prácticamente, hasta el dinero duro, que era que tú tenías que invertir antes de empezar el proceso, sabiendo que seguramente no recuperarías ese dinero y que lo perderías. ¿Cómo es el dinero que te encuentras tú a la hora de gestionar los museos? Dinero público. Un dinero público que exige un retorno importante para la sociedad. Un retorno no inmediato. No inmediato. El dinero público en cultura es una inversión a medio y largo. Lo que Maurice Davis quería decir con eso era transponer, en cierta manera, las estrategias de inversión, captación de recursos en las entidades culturales, fundamentalmente museos, en función de los riesgos y los beneficios. Es decir, de alguna forma transponía la cultura del fondo de inversión. Cuando tú vas a contratar un fondo de inversión, puedes contratar un fondo de inversión más conservador, en el que ganan menos, pero arriesgan menos, o un fondo menos conservador, donde arriesgan mucho, pero si ganan mucho. Eso es lo que proponía, o lo que transponía Maurice Davis. Es decir, si tú pones un dinero seguro, pues no vas a tener unos resultados extraordinarios, pero poco a poco, ¿vale? Pero si arriesgas mucho dinero en una partida, puedes que pierdas todo ese dinero, pero si te sale, te sale. O sea, ese como un gestor agresivo. Exactamente. Eso es lo que de alguna manera estaba contando Maurice Davis. Para eso, evidentemente, hay que tener dinero. Cuando estás en la administración pública, el dinero se trata siempre de un modo conservador, porque no estamos para jugar con el dinero de los demás, estamos para poner el dinero en aquellos sitios donde mayor rentabilidad social se tenga. Por eso la cultura no es un gasto, sino una inversión, en el sentido de lo que he dicho antes, porque la cultura transforma las sociedades, transforma los territorios y transforma lentamente, incluso desapercibidamente. Aunque no quieras, se va cambiando, se va cambiando. No eres el mismo que tu padre, ni será el mismo que tus hijos. Eso espero. También quería que hiciéramos un poco de autocrítica y de pensar qué es lo que los museos están haciendo mal. Ahora que estás hablando de la sociedad y de que todo tiene que ir para la sociedad, ¿crees que hay algo que se podía hacer y que no se está haciendo, tanto a sabiendas como quizás no? Yo le dije el otro día a alguien de una empresa grande que venía a contarme unas cosas digitales, que éramos pobres en el sentido de que no manejamos grandes recursos, pero no éramos tontos. Es decir, los que trabajamos en cultura estamos en la calle como todo el mundo, y lo hay. Exactamente igual, eso es otro italiano, perdón, por las citas, que es Cipolla, que desarrolla la teoría de la imbecilidad humana. El porcentaje de imbéciles es el mismo en cualquier profesión. Los directores de museos también tenemos nuestro porcentaje de imbéciles, probablemente yo me encuentre entre uno de ellos, pero estamos al cabo de la calle. Si no hacemos las cosas, muchas veces no es porque no queramos o no sepamos, es que tenemos los medios que tenemos, que son limitados, como en tantísimas casas y como en tantísimos... ¿Tú crees que hay mucha gente que no hace depende de qué cosas porque no quiere? No, es que no se lo puede permitir, o no puede hacerlo en ese momento, o porque no todo el mundo manda a la gente a estudiar a las mejores universidades y a los mejores colegios y a los mejores... que deberían ser los públicos, evidentemente, pero bueno, todo... también en los públicos hay que hacer un esfuerzo porque hay públicos buenos, malos, regulares, y la gente, ¿por qué no estudia todo el mundo? ¿Por qué no estudia todo el mundo una carrera con una salida maravillosa, que es la que ya sale trabajando? Ayer leía que el mejor expediente de la selectividad, la nota más alta de la selectividad de todo Madrid, es
decir, que puede elegir la carrera que quiera y debe ser un estudiante brillante porque trae un expediente de bachillerato de matrícula de honor y no sé qué, va a estudiar filologías clásicas, lenguas muertas que se decía antes, latín, griego, ¿vale? Ese es el mío. Que podría estudiar lo que le diera la gana. Ha decidido hacer eso. Eso es la utilidad de lo inútil. Quiere saber, decía, le interesa mucho el origen de las palabras y cómo se forman antropológicamente las palabras. ¿Parece eso inútil? No, oiga, no. Eso es tan útil como el señor que está destilando petróleo en una ingeniería, tan útil. Porque sumando todas esas teselas, sumando todos esos pequeños NFT, se constituye esa sociedad que hacemos mejor. Entonces, ¿qué hacemos mal los museos? Muchísimas cosas. Depende qué museo, con depende qué director, por culpa o negligencia o desidia del director. Y en depende qué museo, depende qué director, porque no tiene medios, porque no tiene capacidades, porque el tiempo es finito, porque los presupuestos son finitos. Pero eso es como todo en la vida. Como toda la vida. Claro que los museos no hacemos bien las cosas, a veces. Claro que nos equivocamos. Claro que no hacemos todo lo que debemos hacer, pero es que el tiempo, los presupuestos son finitos y las personas tienen sus limitaciones. El señor David también dijo que los museos no saben hacer marketing. Y fue tajante con eso. Sí. ¿Crees que es cierto? Es decir, estamos a ese nivel, porque yo creo que el marketing casi que está superando lo que es la propia marca de identidad del museo a día de hoy. Depende del museo también, pero no, efectivamente no. Es que el marketing no es solamente vender un producto, es detectar necesidades e intentar cubrirlas con depende de qué producto. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un marketing inverso, porque tenemos el producto. Porque hay una necesidad primaria que está detectada y que está definida en todas estas conversaciones, es decir, que la sociedad necesita del conocimiento del patrimonio y de la cultura que le transmite un museo. Pero tenemos que encontrar la fórmula en la que el marketing nos puede ayudar para que el ciudadano, para que nuestro objetivo último sea consciente de esa necesidad que muchas veces nosotros satisfacemos y que ellos no son conscientes de que tienen. Y hacérsela llegar. Eso es muy complejo, claro. Es que las grandes compañías cuando compramos depende de qué cosa, no es que tengan un señor en marketing, es que tienen enormes maquinarias de marketing. Claro. Yo supongo que entonces... Pero es verdad, los museos no hacemos marketing o no hacemos tan buen marketing como las grandes compañías, o no todos los museos podemos hacer tan buen marketing como las grandes compañías, porque generalmente nuestras estructuras siempre son más pequeñas que las grandes compañías. ¿Por qué? Porque nuestro retorno no es inmediato. Las grandes compañías trabajan con retornos inmediatos y con grandes flujos de dinero que pueden ir, lo cual no quiere decir que siempre les hagan las cosas bien y que ganen muchísimo dinero con todas sus campañas de marketing. Aún así se equivocan y hay errores históricos maravillosos que las escuelas de negocios se estudian en la aplicación del marketing, pero los museos, al no tener ese retorno inmediato, ¿quién hace mejor marketing en los museos? Esos museos que son capaces de gestionar sus propios retornos y por tanto funcionar como grandes corporaciones, que los hay en el mundo, muy bien saben. Claro, tiene que ser, es decir, lo ideal sería que todos los museos contaran con su equipo de marketing. Lo que pasa es que solo, imagino, pueden acceder a eso los grandes museos, digamos, el Prado, el Hermitage. Ni siquiera el Prado, yo no sé si el Prado puede tener una, pero yo no creo que el Prado no sé si tiene un equipo de marketing, pero sí, efectivamente, el marketing debería ser una estrategia integrada dentro de la propia gestión del museo. ¿Y crees que el marketing es el arma, digamos, que nos puede llevar desde la exclusividad, que era en tu museo, se tenía una idea que era algo cerrado, exclusivo, a la inclusividad, que es lo que ahora quiere transmitir, saliendo fuera de las paredes del museo, saliendo a la gente e invitándoles a entrar? ¿Crees que el marketing es ese arma? Esa llave que nos puede dar. Bueno, pero es que el marketing se entiende siempre como una llave. El marketing es un conjunto de estrategias, pues se empezó también el marketing por las 4P, que es el Product, Price, Place and Promotion, luego se metió Politic and Publicity y ahora ya hay muchas variables en el marketing. El
marketing no es una herramienta que está aquí. El marketing es la gestión integral. Debe estar dentro de la gestión integral de una corporación, porque como te digo, interviene sobre la localización, sobre el precio, sobre la distribución, sobre la promoción, sobre la variable política, sobre la variable publicitaria. Eso es prácticamente una gestión integrada e integral. No es, vale, voy a decírselo a mi departamento de marketing. No, el departamento de marketing tiene que trabajar en un museo con el departamento de conservación, con el departamento de promoción cultural, con el de exposiciones, pero evidentemente por la propia historia de los museos, pues siempre han tenido y tienen más peso las estructuras de conservación del patrimonio y de su difusión y promoción que estructuras, digamos, más, entre comillas, muchas comillas, comerciales, como pueden ser las estrategias de marketing que tienen que integrarse. Pero eso también, como decíamos antes con el NFT, que como decíamos antes con todo, aunque sea lentamente, va llegando, porque los museos efectivamente hace ya años que no somos lugares exclusivos y limitados solamente a los especialistas, sino que queremos ser lugares que nos abramos al público en todos los sentidos, incluso yendo a la calle, como tú bien has dicho. Cambiando un poco ahora el tema, vamos a hablar de la importancia de los museos en la sociedad malagueña. Me importa mucho conocer tu opinión acerca de la identidad de la ciudad de Málaga, o lo que piensa la ciudad de Málaga sobre sus museos. ¿Qué papel crees que tiene? Porque hay una gran alianza de museos de la que se habla, de Málaga, ciudad de los museos, y cómo crees que está siendo toda esa evolución de la ciudad de Málaga, de pasar de ser conocida a la Costa del Sol, sol y playa, a la ciudad de los museos y la cultura. Mira, ayer me invitaron a la inauguración del restaurante de un nuevo hotel de una cadena malagueña, de unos jóvenes malagueños, y bueno, en fin, les conozco y tenía que ir porque tenía que ver gente allí. Entonces estuve en la graduación de mi hija, que nació en Granada, en la Fundación Rodríguez Acosta, que no nombrábamos hace tiempo, y bueno, ya se fue a una fiesta como típica de graduación de secundaria, y yo me acerqué a saludar. El CEO, el consejero delegado de esa empresa, hace poco en el Centro de Pompidou recibió un premio de una asociación, y es mucho más joven que yo, no sé de tu edad, y al salir a recoger el premio, pues en las palabras dijo, bueno, es que los jóvenes emprendedores, los empresarios malagueños, tenemos que demostrar que Málaga es mucho más que playa y museos. Yo, ¿cómo que playa y museos? Si los museos llevamos aquí nada, esta gente venía integrado que Málaga es una ciudad de museos. Málaga, cuando yo terminé de estudiar hace ya 40 años, era impensable encontrar, como tú dices, esta alianza de museos. Esta alianza de museos ha posibilitado que, con todos sus defectos y todos los matices y todas las cosas que haya que pulir, Málaga esté situada ahora como uno de los destinos preferentes para trabajar y para vivir, no solo en España, sino en el mundo. Málaga es ahora una de las ciudades más atractivas para invertir. Es una de las ciudades donde todas las grandes corporaciones quieren instalarse, porque sus trabajadores hoy en día, que se pueden deslocalizar, sobre todo la parte gracias a lo digital y a lo virtual, en todas estas compañías fundamentalmente tecnológicas, pueden deslocalizarse con mucha facilidad y quieren venir a Málaga. Y a eso ha contribuido enormemente la oferta de los museos de la ciudad, que nos ha posicionado, como yo le decía ayer a alguien, el que estas compañías nos conozcan y estos chicos quieran venir aquí y sepan de que existe Málaga, porque si no, difícilmente Málaga hubiera salido en el Financial Times, en el New York Times, en la revista Time, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el Corriere de la Sera, en todas las televisiones que han venido en los últimos 10 años a Málaga a grabar, a preguntar, a visitar los museos, a ver el caso de Málaga, a ver por qué pasa esto aquí, por qué han venido las grandes corporaciones museísticas internacionales como el Pompidou, como el Museo Ruso de San Petersburgo, como el Thyssen, como el Museo Picasso, han venido a la ciudad. Eso ha posibilitado que la ciudad se posicione. Luego la gente podrá venir a visitar el museo más o menos, pero el retorno, estamos hablando antes del retorno más o menos inmediato, el retorno, el impacto directo, indirecto e inducido de los museos en el turismo de Málaga es brutal, brutal. Eso hay que ver las estadísticas. Es decir,
Antes de que empezaran a abrir los museos, eran menos de 1 millón de visitantes los que venían a la ciudad de Málaga, ahora superan los 5 millones. Esto, luego por final no visitan los museos, pero han venido atraídos, como decía antes, porque han visto en el telediario la oferta de los museos, porque han visto cómo están las calles. Es verdad que se arreglaron las calles, es verdad que hay un AVE, es verdad que el aeropuerto está magníficamente conectado, pero si al final de ese aeropuerto, al final de ese AVE, no hubiera una ciudad atractiva, con una propuesta atractiva, por eso decía que la cultura transforma también los territorios, no solo los museos, los teatros, el festival de cine, la rehabilitación del patrimonio, todo eso ha convergido en una ciudad que se ha convertido muy atractiva. Y nosotros tenemos que aprovechar eso para que nuestros ciudadanos se beneficien, como decía antes, de todo ese enorme impacto y poder de transformación que tiene la cultura. Porque es verdad que trabajamos para los turistas, vienen muchos turistas, no les vamos a cerrar las puertas, estamos encantados, tienen que venir, somos una sociedad que se ha articulado en torno a una propuesta turística, pero esos turistas nos van a ayudar a través de la cultura, transformar la sociedad y probablemente a diversificar nuestro potencial económico que de otra manera en otros tiempos no hubiéramos podido pensar. Una de las cosas, buscando información para esta entrevista, me llamó la atención y dije, esto se lo tengo que preguntar. En 2021 concediste una entrevista que salió en el diario La Opinión de Málaga, en el que te leo textualmente, pero no quiero perder el hilo, que dijiste, según el titular de la noticia, los museos han aportado autoestima, que el malagueño se sienta orgulloso de su ciudad. Y entonces yo te pregunto, ¿crees que antes de que estuvieran los museos y toda esta alianza de museos, el malagueño no se sentía orgulloso de su ciudad? No necesariamente, esos son titulares. Lo que yo quiero decir, y es un hecho comprobado, no en Málaga, sino en general, que la oferta cultural y museística de una ciudad eleva la autoestima de los ciudadanos. Es decir, bueno, de la misma manera que lo puede elevar, lo siento, Vicente, pues, la autoestima de los madrileños este año. Ya sé por dónde cae. Sufren mucho más los del Barcelona ahora, pero bueno, en fin, se siente. Pues los madridistas pues, se elevan la autoestima y en Madrid pues también pues, tener un potente equipo de fútbol o tener el Prado, aunque, es decir, si un ciudadano de Madrid no necesariamente tiene que visitar el Prado para sentirse orgulloso de que tiene el Prado. Un ciudadano de Bilbao puede estar orgulloso del Guggenheim y está comprobado, es decir, las sociedades también tienen autoestima, es verdad que es la suma de la autoestima de todos los ciudadanos, ¿no? Pero yo no digo que antes el malagueño no estuviese orgulloso de su ciudad, lo que digo es que ahora está mucho más orgulloso porque tiene una ciudad que está en boca de todo el mundo, es decir, cuando todo el mundo habla bien de tu ciudad, evidentemente, y cuando uno tiene la autoestima un poquito más elevada, como dicen los psicólogos, cuando se cree, se crea, cuando se cree, se crea, pues la ciudad se siente capaz de afrontar nuevos y más ambiciosos retos. Y eso también es parte o es resultado o parte del resultado de lo que supone la gran apuesta por la cultura y los museos de la ciudad. Y hablando de retos, tristemente hemos vivido el reto de la pandemia, que era algo que no se había vivido nunca, o por lo menos nosotros no habíamos tenido que afrontar. ¿Cómo se gestiona un museo a través de una pandemia? ¿Y qué cosas habéis hecho en tu museo que han venido para quedarse? Bueno, eso se va uno al manual de gestión de museo en pandemia, que estudia en cuarto de carrera y es muy fácil. Me imagino que ha sido una locura. Por eso te decía antes de que hay que mirar he hecho un dequeísmo ahora mismo. Te decía antes que hay que mirar más la actitud que la actitud, porque hay situaciones en las que uno tiene que, en función de la experiencia, en función de su conocimiento y en función de lo que está viendo, reaccionar. Y prácticamente reaccionamos todos igual en el mundo. Todos los museos nos tiramos, todas las entidades culturales, no solo los museos, la cultura, como se dice mucho, nos salvó, ¿no?, del confinamiento. Todo el mundo se refugió en la cultura, ya fuera lectura, cine, visita a los museos virtuales, conferencias, conciertos, todo, danza, todos los grandes teatros, todos los grandes agentes culturales nos volcamos en lo virtual y trabajamos con nuestros públicos con mayor o menor éxito. En ese momento estuvimos ahí. Gracias a las nuevas tecnologías pudimos conectarnos todos y trabajar en red y hacer llegar a los públicos
nuestra oferta. ¿Han llegado para quedarse? Pues mira, los directos, por ejemplo, de las obras que ya se hacían antes, pero que ya es un más, ya está ahí en esa línea. Ha llegado para quedarse una colaboración que no era mala antes de la pandemia entre los distintos museos de Málaga, pero que ahora se intensificó. De hecho, Picasso, Thyssen y nosotros pusimos en marcha el proyecto Museo de Escena, en el que integramos lo físico y lo digital en los debates sobre cuál era el papel de la cultura de los museos en una situación como aquella. Eso ya afortunadamente ha pasado a segundo plano y ya trabajamos en otras líneas, pero seguimos muy interconectados. Han llegado para quedarse las visitas virtuales. Yo no creo mucho en las visitas virtuales porque para eso a lo mejor está la página web del museo. No, en las páginas web se integran las virtuales, pero efectivamente es un recurso estupendo, De hecho, el otro día en Cultural Museo, el MoMA te permite ver virtualmente todas las exposiciones pasadas de su historia. Claro, las muy históricas ya las ves de otra manera, no las tienen en virtual, pero han creado a través de tecnología, con fotos antiguas y con películas antiguas, puedes incluso ver exposiciones antiguas en MoMA, si no recuerdo mal, que lo contó la conservadora. En fin, hay muchísimas herramientas digitales que están a disposición de los museos, que nos ayudaron durante el COVID y que efectivamente, como tú dices, han llegado para quedarse. Y estando aquí en el Museo Ruso, tengo que preguntar también, ¿cómo se gestiona una guerra? Eso se va también al manual de gestión del museo y va al capítulo 5 y aparece cómo gestionar un museo en guerra. Bueno, en realidad no estamos en una guerra. Afortunadamente nosotros estamos muy lejos del conflicto físico. Desgraciadamente hay personas que lo están sufriendo en sus propias carnes, lo condenamos evidentemente en su momento y lo seguimos condenando desde aquí, pero nosotros somos un museo municipal, como dijimos antes. Entonces tenemos una asociación con el Museo Ruso de San Petersburgo, que es un enorme museo con unas colecciones enormes, donde tenemos profesionales y amigos en fin, que sufren con nosotros esta situación y que no están en absoluto de acuerdo con lo que está pasando y que nos han facilitado pues, que pudiéramos tener las obras hasta el final y luego devolverlas, pero desgraciadamente en las circunstancias actuales no se puede renovar el pacto de interactuación entre ambos, aunque tenemos un contrato hasta 2035, que cuando vuelvan las circunstancias a ser normales pues se retomará, y hubo que pensar en cómo resetear el museo, crear unas colecciones. Bueno, afortunadamente tenemos los fondos de la Casa Natal de Picasso, que nos han permitido salvar muy poco tiempo y con un resultado creo que extraordinario, con un trabajo épico de todo el personal, y tener el museo abierto. Y ahora estamos trabajando en cómo acceder a colecciones de arte ruso o en relación con la cultura y el arte ruso que nos permitan seguir hablando de la cultura de un magnífico país, de una magnífica gente, que no tenemos que caer en el error de identificar con los errores que comete su presidente, y seguir hablando de, probablemente con la española, una de las pocas culturas transversales a lo largo de la historia y que más han aportado a la cultura mundial. Esto a lo mejor suena excesivo o chauvinista, pero yo creo que literatura, arte, música, cine son enormes vectores de creación de un pueblo que ha sufrido y está sufriendo mucho también. Es verdad que desgraciadamente pues, el pueblo ucraniano está sufriendo ahora mucho más porque se han tomado unas decisiones, a mi modo de ver, erróneas, que no deberían haberse tomado nunca y que nos afectan a todos. Pero nosotros hemos defendido desde el principio la cultura como una plataforma de diálogo y de entendimiento, y este es un museo de diálogo y de entendimiento. De hecho, realizamos muchas actividades relacionadas con el mundo y la cultura y el arte ruso, a la que vienen muchísimas personas de Ucrania o de origen ucraniano. Hay muchísimos artistas rusos que nacieron en Ucrania, porque Ucrania formaba en su momento parte o bien de la Unión Soviética o bien del Imperio Ruso, y que están ahí y que vivieron
en su momento el exilio y la cancelación, por tanto cancelarlo doblemente ahora es en fin, es una crueldad innecesaria. Entonces, hasta el 2035, si no hay novedades y digamos la cosa se extiende, ¿vamos a tener a Picasso aquí en el Museo Ruso? No, ¿O cómo se va a gestionar? No, Picasso por la propia conservación de las colecciones, que son los de papel, tiene que renovarse. Entonces, como te decía antes, estamos buscando fórmulas con otros museos, con otras colecciones de fuera de Rusia, no pertenecientes al Estado ruso, que nos permitan hablar. ¿Pero el nombre se va a mantener? ¿Perdón? Ruso. En principio sí, no tengo indicaciones en contrario. Vale. Es un museo de colección del Museo Ruso Málaga, no es, como insisto, sigue siendo un museo municipal, no es un museo ruso, del Estado ruso. Ya vamos a ir terminando, sé que te agradezco tu tiempo obviamente, sé que estás muy ocupado y me gustaría preguntarte, antes que nada, cuéntame alguna anécdota divertida que te haya pasado a lo largo de estos años, de que habrás conocido a la gente de toda índole y condición, alguna anécdota que se te haya quedado que cada vez que te acuerdas te sale una sonrisilla. Estas preguntas siempre la gente las contesta con una gran facilidad y me han pasado muchísimas, pero es que no me acuerdo ahora de ninguna que contarte, estoy en blanco. Bueno, te voy a contar, desde hace mucho tiempo, pero no tiene tampoco mucha gracia, nada, es un alcalde de una ciudad que montó una exposición y no sé qué, y entonces me estaba enseñando la obra y no sé qué. Y dice, bueno, muy bien, esto me parece todo bien, yo lo único que quiero saber es cuánto vale este nido. Ha sido una pregunta extemporánea, ¿no? Por eso me voy a decir tampoco ni alcalde de la ciudad, pero era una pregunta que daba sentido a nuestro trabajo y a nuestra misión. Es decir, hay que cambiar la sociedad para que la gente no fije todo en el objetivo material. Y no se me ocurre más, no sé, es que ahora, y mira que me habrán pasado, fíjate si me habrán pasado. Fíjate si me habrán pasado. A lo mejor en otro contexto se me viene a la cabeza, pero no. Lo dejamos para otra ocasión. Y ya la última pregunta, y yo creo que la más importante de toda esta entrevista, me gustaría saber tu opinión de por qué Mbappé no ha fichado por el Real Madrid. Bueno, se lo pierde, no sé por qué lo ha fichado. Supongo que por dinero. Hay gente que está intentando explicar, bueno, hay gente, ¿no? Al-Khelafi, que se ha quedado allí por francés y por París y por no sé qué. Pero yo creo que él ha pensado hacer caja ahora y dentro de 3 o 4 años volver al Madrid, pero bueno, no lo sé, es un gran jugador, pero mucho me temo que va a sufrir. Yo creo que sí, poca cosa, muchas ligas francesas y poco más, me parece. Yo creo que va a sufrir en sus yates de lujo y todo eso, pero va a sufrir esa decisión. Pues no todo en el mundo del dinero. El dinero, efectivamente. Aunque ayuda, Ayuda a la felicidad. No la va, pero ayuda a la felicidad. He declarado antes mi pasión por la utilidad de lo inútil. Pues muchísimas gracias una vez más, José, por tu tiempo. Ha sido un placer volver a sentarme aquí en una mesa contigo a charlar un rato. Para mí también. Y espero que nos tomemos algo pronto y podamos recordar aquellos tiempos en Granada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicente.